Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Por lo que respecta al día de hoy, vamos a continuar la entrevista que estamos haciendo sobre Claudio Naranjo a dos discípulos, amigos y colaboradores que lo han convivido muy estrechamente y que ya estuvimos platicando con ellos la semana pasada. Entonces, permítanme recordarles que es Rafael Ruiz y García y Alex Segovia. Hola. Muy conocidos y que nos van a seguir platicando acerca de Claudio. Entonces, el día de hoy, bienvenidos a los dos, me da mucho gusto participar nuevamente con ustedes y que nos sigan platicando y haciéndonos entender y saber un poquito más cómo era vivir a Claudio de cerquita. Quisiera yo preguntarles ahora, por ejemplo, a Alex, ¿cómo fue para ti vivir una relación estrecha con Claudio Naranjo? Bien, para mí todo era un regalo estar cerca de Claudio, ¿no? Y aparte, sabiendo que Claudio hacía una gran selección como para que te dejara acercar, ¿no? Eh, para mí fue de menor a mayor, ¿no? Muy tímidamente, sabiendo que el contacto corporal a Claudio mucho no era muy afín, no era alguien que vos ibas a abrazar y agarrar y apretar, ni nada de eso, sino era un tipo que se resbaladizo. ¿No? A mí me iba sorprendiendo, me sorprendía mucho, mucho, siempre me sorprendía. Siempre me decía algo que me dejaba pensando varios años, varios años. Me acuerdo que un libro que yo dije que me dedicara, que era Enneagrama a la Sociedad, me escribió una frase que me deseaba la desvergüenza de ser tierno e ingenuo. Bueno, con esa frase estuve años para entenderla, y cada vez que me firmaba algo, me decía esa frase, que me acuerdo cuando yo le dije, Claudio, no entiendo la virtud del ego 8, ¿qué es la inocencia? Y él me decía, sí, es raro que un ego 8 la entienda, ¿no? Y entonces yo al principio me enojaba porque no me decía nada, pero después sinceramente, los contactos realmente íntimos, íntimos, íntimos. Un día casi me caigo de culo cuando me dijo que me quería hacer una entrevista. Yo decía, Claudio, ¿me quiere hacer una entrevista a mí? Y me llevó a su cuarto a hacer la entrevista. Y bueno, y no, para mí fue fantástico poder ver la calidez. A pesar que públicamente me enchastraba siempre, o sea, me hacía callar la boca, me retaba delante de todo el mundo. En Colombia me retó delante de todo el Congreso, no me dejaba hablar y todo eso, pero después cuando estábamos en intimidad era otro Claudio, ¿no? Otro Claudio sensible, otro Claudio que veías el corazón de Claudio, la humanidad. Lo bueno que Claudio pasaba de ser increíble allá arriba y cuando estabas con él lo veías, era un humano más. Y eso para mí fue la mejor enseñanza de Claudio. Para mí la mejor enseñanza de Claudio fue, digamos, esta cosa, yo siempre digo, me enseñó a ser humano. Bueno. Muchas gracias, Alex. Rafael, para ti, ¿cómo fue para ti vivir una relación estrecha con Claudio? Pues también para mí fue una oportunidad magnífica de estar cerca de Claudio. Como Alex bien dice, eh, los ochos no admiran, entonces me regocijo como platica que lo debatía en público. Yo tampoco se me da la admiración, de hecho mi admiración siempre tiene que ser un acto voluntario. Y entonces, básicamente, solo admiro a 2 o 3 personas y de esas personas, a uno que admiro mucho es a Claudio, ¿verdad? Por voluntad. Entonces, cuando yo estaba cerca de él, siempre tuve la cortesía que practicamos en artes marciales de darle el paso. Yo era el encargado de abrirle el paso entre la multitud, aseguraba que su banco de meditación estuviera equilibrado y siempre me quedaba en
posición de 6 ahí escuchando si había una instrucción, algún pedido, absolutamente algo. Cosa que era fascinante por la dicotomía, porque la gente me conocía como una gente que, digamos, impongo mi negociación de alguna manera. Pero esa devoción que yo le daba a Claudio, que le doy a Claudio, para mí era un gesto de mostrarle a todos que yo eso hacía y pensaba. Y bueno, como bien decíamos, entre nosotros nada más tenemos enemigos, cómplices y esclavos, pues yo decidí que Claudio iba a ser mi cómplice. Y entonces, siempre de esa manera. Y con esa cercanía tuve la oportunidad de pedirle algunos favores. Justo en una de estas entrevistas que nos hacía, pues creo que en general a los que él escogía de los SATs, de los diferentes SATs, hacía estas entrevistas y las grababan y las analizaban y etcétera, lo cual me parece un gran documento. Hay que seguir haciendo esta cultura, vamos a decir, para seguir honrando esta manera vivencial de Claudio de aprender del otro ser humano. Pues en una de estas tuve la oportunidad de pedirle que fuera mi padre espiritual. Desafortunadamente, yo, aún teniendo padre, con el padre sí debatí mucho y forcejeábamos, mi padre brillante y talentoso, pero no se me dio esa situación. Entonces, lo tuve como padre espiritual al Claudio aceptado, y así lo consideré cuando se muere él. Justo fue lo que pude poner en las redes, ¿no? Después de llorar en silencio, no se me da en público, pude poner adiós a mi padre espiritual, y una gran pérdida, ¿no? Yo la verdad en ese momento lo que sentí con él fue enojo, porque yo decía, no se puede morir este cabrón cuando él decide, sino cuando termina su obra. Y al ver la conclusión de la obra magnífica que hizo en Alemania y los subtipos y esta orquestación, digamos, la ópera maestra prima, me pareció que el maestro estaba terminado y que murió de manera exquisita. Se va a dormir y como es el mejor de los modos de morir. Y como un ángel, ¡pum!, al cielo. A lo mejor los malditos nos vamos a revolcar un poco más en la cama. Entonces, Claudio, para mí, padre espiritual, Claudio para mí fue una guía porque constantemente lo convivía. Yo llevaba enneagrama a las instituciones porque ahí creo que está el patriarcado. Hay que empezar por ahí, la guerra contra el patriarcado, y Claudio no estaba muy de acuerdo conmigo. Lo vi ceder al final. Lo metí en educación, la universidad más grande de México metí enneagrama y el culto al patriarcado, y Claudio estuvo de acuerdo finalmente y honró y nos transformó a los seres humanos de educación. Yo creo, y todos saben los que están escuchando, y si no, infórmense, que la propuesta de Claudio Naranjo educativa es la única manera. Él decía, el patriarcado va a acabar con nosotros, y la verdad, jóvenes, un visionario está acabando con nosotros el patriarcado. Para mí también, terminando, fue un sensei, porque lo consideraba yo un gran maestro de artes marciales, y que seguido en las convivencias, él ganaba el punto. Y hablábamos mucho en privado, le interesaba mucho el kendo, como una manera de limpiar la mente para poder vencer la muerte. Y también le gustaba mucho el kyudo, la arquería japonesa, porque hacía una metáfora del zen con esto, y entonces convivíamos frases que tratábamos de discernir juntos, con una risa, siempre con la risa de saber que yo era minúsculo y él era grandioso. Yo lo apodé el dragón porque, estando en la tierra, nunca dejó de estar tocando, para mi gusto y en mi opinión, el cielo. Nunca pude convertirlo en un ser humano. Muchas gracias, Rafael. Realmente me conmueve escucharlos a ambos, y sí te disfrutaba a ti también en los ads, justamente con esa atención que le dabas a Claudio. Bueno, y si ahora me platicaran, Alex, una anécdota que recuerdes haber vivido con
La mejor anécdota que tengo, o sea, bueno, tengo varias, pero hay una que a mí me hace siempre figura, que yo la cuento. Era mi primer SAT. Yo no tenía la más puta idea de lo que era una meditación. Mi vida pasó muy lejos de los templos, a pesar que tuve una tradición católica y todo eso, pero como en todos lados me fui peleado. Entonces me acuerdo que teníamos que hacer una meditación cara a cara, con una chilena estaba, ¿no? Éramos en el SAT, había 140 personas, 140 personas. Y yo me empecé a reír, pero empecé a reír a carcajadas y todos terminaron, cagué en la meditación, o sea, eh, todos terminaron riéndose. O sea, las 140 personas estaban riéndose. Me acuerdo que estaba Juan Carlos Corazza, estaba Bettina Weinstein, estaban todos ahí. Y también se empezaron a reír también ellos, ¿no? O sea, bueno, Claudio me retó severamente después, me castigó y todo eso, porque era tocarle el... Pero bueno, esa fue la anécdota que después con el tiempo fue muy graciosa, pero en ese momento fue un poco avergonzante. Pero esa fue la... Muchas gracias, Alex. Puedo imaginarlo perfecto. Rafael, para ti una anécdota. Pues también como Alex, tantas anécdotas, la pura convivencia con Claudio podría ser. Yo recuerdo dos muy claramente, digamos, una de ellas muy pública, en alguna ocasión haciendo danzas sagradas, los movimientos de Gurdjieff, en un salón de trabajo también había más de un centenar de personas y Claudio siempre tenía un gusto por la belleza, por las mujeres bellas. Buenas anécdotas, lo acompañé a través de todas sus historias. Decía yo, maestro, una vez más cayó usted. Pero en fin, ahí veía yo que le ponía atención particular a una de las chicas que era una belleza, era un monumento esta mujer. Y entonces, al final de la danza, Claudio siempre en las danzas, el día cúspide, vamos a decir, donde todo estaba concertado, nos honraba con su presencia, también en las artes marciales, cuando había el último combate que siempre acababa siendo yo tramposamente, pues yo era el sensei, pero peleando con alguno de los otros, ahí estaba el maestro presente. En este caso, seleccionó una de las chicas con la vista y él y yo ya teníamos, esta es la anécdota, este pacto o acuerdo. Yo le quitaba a la gente de las fotos porque no le gustaban demasiado fotos o que se le acercaban, como bien dice Alex, demasiado. Cosa que yo violentaba porque siempre le di un abrazo y un beso. Ahí sí no lo respeté al malvado. Pero escogió a esa chica, la puse enfrente y la puse a hacer los movimientos, etcétera, que son exquisitos. Y él degustando, ¿verdad? Estaba embelesado. Y ahí casi que termina la anécdota hasta que me dijo más tarde, esto fue después del desayuno, me dice, oye Rafael, ¿podrías ver de que esta chica me visite por la tarde en mi cuarto? Y yo con mucho gusto, maestro, o sea, yo para eso estoy, soy tu samurái. Entonces, bueno, eso fue exquisito. Sucedió un par de veces que pasó lo mismo, tenía un gusto por la belleza. Y otra anécdota muy ahora cercana a él es que las últimas ocasiones que estaba yo con él me pedía que estuviera en su cuarto a ver su desmadre de libros y computadoras abiertas, etcétera, porque él vivía en ese universo del concepto. Pero me pedía que fuera, lo cual me honraba a mí mucho, pero a lo que me pedía que fuera y estuviera es a ponerle los calcetines, porque él ya no se los podía poner. Entonces, ese se me hizo el acto más amoroso que yo pude tener con el maestro. Y me decía, no, está chueco, con toda transparencia y sinceridad. Dos buenos momentos que recuerdo bien. Qué maravilla, realmente. Muchas gracias. Ahora, ¿pueden decirme, Alex, cómo aplicas en la vida lo que aprendiste con Claudio Naranjo? A mí, aparte, yo gracias a Claudio pude empezar a empaparme mucho en Gurdjieff, ¿no? Mucho en Gurdjieff, ¿no?
Es más, ahora estoy trabajando mucho con Guriel, ¿no? O sea, yo realmente creo que, primero, algo que quería retomar lo que dijo Rafa con respecto a, por carácter, que cuesta mucho admirar a alguien, ¿no? Particularmente el acto devocional. El acto devocional a mí es algo que a mí me cuesta mucho. Yo llegué a tener momentos de devoción con Claudio, momentos de devoción. Eh, y gracias a Claudio empecé, y después también veía que de golpe, yo siempre digo que a pesar que hay muchos libros de Enneagrama, el Enneagrama no sirve nada los libros, sino el mejor acto de Enneagrama es participar en grupos, es tradición oral, es tradición ahí cara a cara, es ver las personas vivas, ver que es una persona que está viviendo, que sufre, y yo siempre digo, dejemos de hablar de que soy tal ego o soy tal otro, sino de golpe, la manera que lidio con el dolor es de esta manera. Entonces, una fuerte manera de ver esto era, es así, es darme cuenta que cuando en el peor momento de mi carácter es que hay algo que me está doliendo mucho. Y entonces el trabajo, y retomando el Gurdjieff, siempre digo, hay que volver a Gurdjieff, hay que volver a trabajar con el recuerdo de sí, con la autoobservación, con el sufrimiento consciente. Eso para mí es Enneagrama. Hablar de egos ya un poco me aburre a veces. Hablo porque, bueno, porque la gente quiere y todo eso, viene pidiendo, más que nada, pero más que nada, hay que hablar, yo me acuerdo que yo hice Enneagrama Sufí también, y me parecía fascinante que me dijeran que todos los egos están alineados en el pecho. Y lo más importante es eso, el trabajo permanente, recordarme los múltiples yoes, ver la identificación. Esa es la manera de trabajar. Mi trabajo es en contra de la identificación. Por eso, está bien que en un primer momento hace falta que la gente encuentre su ego raíz, pero después hay que abandonarlo, porque también pasa a ser una neurosis más. Hablar de que soy ego 7, ego 8, ego 4, ego 3, también es una neurosis. Entonces es peligroso. O sea, la palabra es venenosa. La palabra es venenosa, la imagen es venenosa. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado las imágenes y las palabras. Por eso es ir bien, bien profundamente al trabajo, significa ir más allá de lo aparente. Esta es la manera. Muchas gracias, Alex. Muy, muy claro, muy claro y muy valioso esa visión, muy concreta además. Rafael, ¿tú cómo aplicas lo que has aprendido con Claudio? También yo creo que, como bien dice Alex, una vez conocido lo que me enseñó Claudio, yo lo aplico en todo. Me cambió el punto de vista y lo podría aplicar en todo. Entonces, básicamente te diría, lo aplico, lo vivo a través del enneagrama. Para mí sí es, digamos, el camino, este camino del hombre astuto, vamos a decir, ¿no? Y entonces lo vivo, lo veo como sistema dándose en todas partes, lo he, digamos, vendido de esa manera y lo practico básicamente, claramente, como en 3 diferentes ámbitos. Uno es el personal, y es saber a través de estar con gente, ¿no? Tal vez a esta altura de mi vida, no sé, más, mil o más miles de personas que he tenido la oportunidad de tocar. Y siempre incidir, estar ahí, que como coincido con Alex, yo ahora estoy acuñando esta frase que te he platicado, Laura. El enneagrama no es una herramienta de descripción, sino de transformación. Yo estoy mucho más interesado en la transformación que en la descripción de las patologías, y como bien dice Alex, para mí la descripción de la patología es simplemente otra adicción que se vuelve muy popular últimamente y etcétera. Y le doy gracias al vulgo. ¿Por qué? Porque para la verdad hay como en el círculo 360 puertas. Entonces, si uno les gusta entrar por la descripción, adelante, ¿no? Ya que van más al centro, creo que personas que estamos o hemos estado cerca de Claudio, ponemos énfasis en la transformación. Ni siquiera me interesa el sufrimiento, ni siquiera me interesa saber tanto la historia que sistémicamente veo en el cuerpo del otro, sino me interesa qué puede hacer por transformar su realidad y la realidad. Entonces, al nivel personal es lo que he estado haciendo. También lo acerqué a la educación.
Entonces, lo que he procurado desde un kinder que una amiga mía instituyó aquí en México y funciona y ahora tiene franquicias varias, desde el kinder enseñar enneagrama a los niños. Claro que no se les enseña la teoría, etcétera, pero se va viendo la fijación, etcétera. ¿Para qué? Para que sean más libres, ¿no? Que sean cachorritos libres y no tengan que pasar por toda esta penuria de tomar cursos y estar en Zoom, y etcétera, etcétera, por despistar, porque no pusiste atención, ¿no? Si la salud es atención, pues no pusiste atención. Entonces, lo he metido en una institución muy grande aquí en México, que es la Ibero, en la universidad más grande en México, tiene más de 12, es más grande que ninguna, no es de las ricas, sino de las que está en todas partes. Ahí los maestros se tuvieron que bajar del banquito del pedestal, porque para mí la guerra esta que me deja Claudio es combatir el patriarcado. Y entonces cuando luego ponen el individuo y quitar esa verticalidad y esa estupidez que se nos da a muchos, también en la educación para que empiece desde ahí, y también lo he llevado a las empresas. Entonces, donde me han permitido, he achatado la pirámide, pidiéndole al supuesto alfa que escucha a la periferia, recordándole que la innovación siempre viene de la periferia y nunca de aquel que se subió al banquito y se puso en el pedestal. Entonces, lo he puesto en instituciones en México. La institución de salud me invitó a que hablara de enneagrama con ellos. La institución que aquí maneja toda la energía, CFE, eléctrica, etcétera, se habla para saber negociar. De repente tienen que llegar y poner una torre donde a nadie le gusta, pues aprendieron toda esta herramienta que, yo insisto, debe ser transformacional, coincidiendo mucho con Alex en este punto. Y también le he llevado a la familia con esa compulsión que nos caracteriza a los de arriba, a 8, 9 y 1 compulsivos. Sí, compulsivamente lo tengo instituidos hasta en mis mascotas. Tengo una gatita que es una 4 odio, que es la que comanda aquí toda la diligencia. Otro un 6 asustado, el asustadizo. Tengo etcétera, ¿no? O sea, etcétera. Y mientras más puedo aprender de los animales, más me voy entendiendo a mí y también un poco más a la gente. Somos animalitos divinos, como decía Claudio, pero animalitos, ¿no? Más humildes. Ahí aplico el enneagrama. Pues no es coincidencia que estén los dos aquí, porque oigo a Alex y me parece oír a Rafael y a Claudio. Oigo a Rafael y me parece oír a Alex y a Claudio. Entonces, realmente es bueno oír lo mismo con otra narrativa, porque a uno le entra de una u otra manera cosas que no le entra escuchando solamente una narrativa. Muchas gracias. Quiero preguntarles, ¿cuál creen que sea el impacto y el legado que Claudio Naranjo nos dejó para el mundo? Alex. Yo escuchaba a Rafael y empezaba a mirar, ¿no? Siempre está bueno recordarse, ¿no? Y yo siempre parto de que que yo no puedo enseñar nada a nadie, sino yo lo único que trabajo es como invitación a recordarse quiénes son, ¿no? Nada más que eso, no tengo nada para enseñar, no tengo nada nuevo, es más, desconfío mucho de la novedad, porque ya está todo dicho. Ya está todo dicho, ya los griegos estuvieron antes que nadie diciendo todo lo que nosotros queremos inventar. Entonces, yo pensaba, ¿cuál es no puedo decir cuál es el legado, puede ser lo que me dejó a mí, lo que me dejó a mí y con lo cual trato de ser fiel, ¿no? Hay una cosa que yo admiraba mucho de Claudio, es la presencia y la inmanencia. No importaba lo que decía, no importaba lo que iba a decir una meditación, no importaba lo que me iba a decir, solamente era desde dónde me lo decía con la presencia que lo decía. Entonces, si yo trato de desarrollar mucho es eso. Si yo trabajo como psicoterapeuta y que ya las teorías no sirven para nada, sino lo que va a sanar o enfermar a alguien es la presencia. La presencia. El tema de trabajar mucho las emociones negativas, el cuerpo negativo, la mente negativa, todo, trabajar mucho eso. Y que
trabajar mucho la presencia es lo que habilita un buen vínculo. Un mal vínculo es un vínculo que se disocia, un vínculo que no está, un vínculo que te deja frustrado, te deja con ausencia. ¿No? Yo cuando, yo lo escuchaba y recién trataba de recordar qué me pasó a mí cuando murió Claudio. Cuando murió Claudio tuve un sentimiento profundo de orfandad. O sea, yo gracias a Claudio pude querer más a mi propio padre y dejar de andar buscando padres por ahí, que siempre me frustraban. Entonces, esta presencia que yo, sinceramente, a mí hay pocas personas que me llegan a emocionar realmente cuando no estoy trabajando, pero Claudio me emocionaba, yo me ponía a llorar cuando lo veía a Claudio. Cuando terminaba un saco me ponía a llorar. Yo, ¿cómo puedo llorar? Y yo decía, pero así, y llorar porque no sé, pero lloraba, se me caían las lágrimas, se me caían las lágrimas, y veía a mi mismo padre en el cuerpo de Claudio. Lo veía ahí, o sea, lo veía a mi padre, o sea, yo digo, pero qué parecido que es a mi padre, que esto, que el otro, y lo veía ahí. Entonces yo creo que el legado es este, el legado es ayudar a la gente que esté más presente, nada más que eso, y que haga vínculos, el vínculo sana, solamente el vínculo, un buen vínculo, no hace falta decir nada, es verdad, toda la gente miente, cuenta historias que no fueron, es verdad, ¿para qué se ve que cuenten historias? Sí, es mentira. Sí, ¿cómo puede ser que todos cuenten lo mismo? Alguien está mintiendo, o se pusieron de acuerdo todos a contar una misma historia, alguien está mintiendo. Entonces yo no creo en lo que dicen. Y eso también era el legado de Claudio. Mirar profundamente para ver el tesoro que hay en vos. Es ver a las personas como qué valor que tiene esa persona que construyó esta defensa y está viva y llegó viva acá. Y ya con eso es como para mí el legado de Claudio. El legado de Claudio es ver el valor de cada persona. ¿Eh? Yo creo que para mí es eso. Gracias, gracias Alex, realmente me conmueve, me llega. Rafael. Gracias. Pues yo veo o he leído, escucho, digamos, como el legado en mi interpretación de Claudio en el momento actual o en la historia. Yo lo veo pues realmente como un visionario que pronosticó y nos insistía de la caída de los imperios. Entonces ahora estamos viendo la caída de los imperios y estamos viendo los últimos arrebatos del patriarcado con todos estos, digamos, caudillos de derecha y de izquierda, que la vuelta que sigue será lo que pronosticó Claudio. Por eso entonces lo veo, que él pronostica a Claudio la caída del mundo vertical, o sea, ya nadie va a creer eso. Entonces para mí el legado es uno muy consonante y que yo desde que combato en todos los ámbitos de combate ando tras lo mismo, combatir el patriarcado. Entonces creo que tiene la visión de una sociedad nueva, cuando él habla de los males de la sociedad y etcétera, yo creo que nos está proponiendo una sociedad nueva a través del cambio del individuo, pero su mirada creo que era una gran mirada desde mi interpretación, que nos invitaba a todo el mundo. Por eso fue postulado al Premio Nobel, a combatir el patriarcado, o sea, dejar de creer este mando-control, esta verticalidad que solo ocurre en los mundos de fantasía, ¿no? Hay que darle, digamos, debe ser matricial, todos deben ser escuchados. Entonces yo creo que su legado importante es esto, ¿no? Transformar la sociedad, combatir el patriarcado, y para mí es la nueva postura frente a la educación. O sea, si quieres ir al neocórtex, educar a tu neocórtex, pues ve a universidades o asista a sesiones de Zoom. Si quieres, digamos, cultivar el jara, el cuerpo, el centro conductual, pues ve a los deportivos, a las artes marciales. Pero si quieres cultivar al corazón, no existen tradiciones para cultivar el corazón, curiosamente. Solo las que Claudio, para mí, ha legado. Uno es la escucha de la música. Alguna vez me dijo en corto, y seguro se lo dijo a mucha gente, que son mapas emocionales, que por eso hay que escuchar como nos ponía a tantos, ¿verdad? Que él también con su piano nos deleitaba, pero decía, son mapas. Entonces, ¿qué está pidiendo Claudio, que yo interpreto como su legado? Que falta en el mundo más, digamos, madurez emocional. El neocórtex va como loco tras de la inteligencia artificial, entonces ahí creo que nos va a pasar lo contrario. Como decía el buen Confucio,
Si exageras una virtud se vuelve un defecto, o sea, se nos puede voltear. El culto a la belleza física también ya ha sido patológico y deja mucho dinero, ¿no? El culto al corazón. Y para mí esos son los legados. Culto al corazón, combate del patriarcado y la nueva educación que propone una nueva sociedad. Y eso es lo que hago en lo pequeño y en lo grande, pero la verdad no cejo. Soy un guerrero obsesionado con esta idea. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, ¿me pudieran o nos pudieran decir a qué se dedican actualmente y cómo podríamos contactarlos, Alex? Bueno, yo me dedico, por un lado, a la psicoterapia individual, también la formación en formadores de teatro terapéutico gestáltico. ¿eh? Lo mío pasa mucho, trabajo mucho con la metáfora y con el arte. Y así como, aparte de la guerra del patriarcado, es la guerra a la interpretación. Que lo que es. Como mi trabajo sería ese nada más, es apuntar a lo obvio, a lo que aparece, a lo que hay. Y bueno, y también hago formación en enneagrama a diferentes niveles, trabajo de reparentalización así, de una manera muy particular que lo hacemos acá. Y bueno, y también, bueno, todo lo que tenga que ver con él. Y también hago unos grupos de mantenimiento de enneagrama, que ahí es cuando trabajamos, que ya no importa el ego, sino importa el trabajo. O sea, apuntamos al trabajo sobre sí, y trabajar que todos trabajen todos los egos. Ese es mi trabajo. Y la manera de ubicarme, bueno, tengo una página, mail, Zoom, diferentes cosas. La gente llega por diferentes lugares. El que me quiere encontrar me encuentra. Yo no voy a buscar a nadie, sino yo estoy para todos, o sea, para todo el que quiera estoy. Pero no voy a decir yo soy la luz y nada de eso, sino de golpe, yo tengo una manera, y lo único que digo, probala. Si no te gusta, desechala. Muy bien, Lo Alex, mismo gracias. hizo Claudia conmigo. Voy a permitirme poner tus datos de contacto abajo del Sí, video. Rafael, dale. 3 minutos nos podrías contestar a qué te dedicas y también pondré tus datos. Sí, con mucho gusto. Yo me dedico a divulgar el enneagrama, vamos a decir, la tradición del enneagrama como herramienta transformadora a través de talleres y a través de procesos. Básicamente, en lo que menciona Alex también, lo practico, la repa, etcétera, el cuerpo. También hago danzas sagradas, me considero un sensei de las artes marciales, las danzas sagradas, vamos a decir, y, y el kendo. Y también entonces me dedico a meter la idea del combate al patriarcado en las instituciones, y también tengo este gusto por la consultoría. Tengo una consultoría de negocios que he tenido la oportunidad de acercarme a grandes negocios con este mismo discurso. Los que han querido y podido comprar este discurso, que han sido nombres que vemos en la televisión, etcétera, que trabajo con ellos. Doy consultoría y hago muchísima psicometría. He hecho más de 500,000 de pruebas psicométricas porque me interesa mucho la máquina que llamamos el cerebro. Entonces, eso es lo que hago. Pues yo quiero darles las gracias a los dos. Realmente fue para mí mucho más enriquecedora esta entrevista de lo que le esperaba, y la esperaba enriquecedora. Y estoy segura que a todos los que la están viendo también les ha dejado mucho en qué pensar y un gran sabor de boca. Les agradezco mucho a los dos su participación, esperando que no sea la única. Gracias. Y que vengan más. Gracias, Alex, de todo corazón. Muchas gracias por tu generosidad. Rafael, maestro, tú sabes que siempre te agradezco todo lo que me das. Gracias por inventar este momento de realidad para nosotros, de darme la oportunidad de conocer al joven Alex y de estar presente frente a la gente. Entonces, gracias por crear este momento. Tú inventaste este invento.
Gracias, Laura, por invitarme. Gracias por encontrarme. Y gracias, Rafa, la verdad que es un honor conocerte al fin. Gracias. Y me dan ganas de hacer kendo con vos y danzas sagradas, que es un pendiente que tengo. Así que cuando me dejen salir de este país, tengo pendiente de ir a México. Te voy a buscar. Gracias, sería un honor. Y yo con los dos me gustaría estar ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Gracias.